Minutos, saludamos al precandidato a la presidencia de la República, empresario guayaquileño Luis Felipe Tillerías, de quien hemos anunciado al inicio. Es el precandidato por el Movimiento Avanza para la presidencia de la República. Le saludamos y quisiéramos ante todo conocer algo más de su currículum. Entendemos que su vida, tanto como estudiante y profesional, sobre todo en la parte de estudios superiores, los ha realizado en los Estados Unidos y en Inglaterra, y es muy importante en la actual coyuntura que los cuencanos, los ecuatorianos en general, conozcamos más de su pasado. Si podría compartirnos lo fundamental de su hoja de vida, señor Tillerías. Sí, claro que sí, un placer estar aquí. Un saludo migrante, antes que nada, a todos nuestros compatriotas que nos escuchan desde aquí, desde la ciudad de Londres, también vía internet, desde Italia, España, Estados Unidos, el resto de Latinoamérica y en todo el Ecuador. Especialmente a mis hermanos de Cuenca, porque este proyecto político nace de un grupo de pensadores cuencanos, algunos que viven en Cuenca y otros que viven en el exterior, en España, en Italia y en Inglaterra. Así que un saludo para todos. Solamente una pequeña corrección, no fui concejal de la ciudad de Londres, actualmente sigo en funciones, por eso estoy aquí en Londres. He venido esta semana porque tenía que hacer la sesión presencial del Consejo Municipal y luego pues seguiré como venía hasta ahora por los últimos 60 días, 59 días que lleva este proyecto político. Lo he estado haciendo de manera telemática desde Ecuador. Me conecto pues allá a veces son las 3 de la mañana cuando tengo que empezar las sesiones aquí, pero bueno, son parte de los sacrificios que nos toca hacer al tener es decir, lo que nos está aclarando es que continúa usted en funciones como concejal en Londres. Así es, sí, seguimos en el municipio y bueno, tenemos todavía pues mandato hasta el próximo año, hasta el 2025. Y bueno, Dios mediante también tendremos una reelección que frentear. Bueno, contestando su pregunta, soy un migrante, como miles de migrantes, he hecho pues de todo un poco. Arranqué aquí cuando venía a hacer mi primera maestría. Trabajé Antes de la maestría, pues la maestría es un título de cuarto nivel. Cuéntenos sobre los estudios de tercer nivel, en dónde estudió, en qué se graduó. Sí, bueno, yo nací, crecí en Guayaquil, estuve allí hasta los 19 años de edad, estudié en el colegio y la escuela Espíritu Santo. Luego pues al graduarme, mi primer semestre lo hice en la Universidad Católica de Guayaquil. Luego transferí esas materias a la Universidad Espíritu Santo, donde estuve poco más de un año y medio más, de alguna manera atraído por la posibilidad de estudiar afuera y que lo que estudiases en la Universidad Espíritu Santo podía ser convalidado en el exterior, y efectivamente fui a Estados Unidos. Terminé en la Kean University de New Jersey mi licenciatura en ciencias gerenciales. Vendría a ser como la ingeniería en administración de empresas, el equivalente en Ecuador. ¿Tuvo el equivalente a un luego, bachelor allá? Sí, es un bachelor degree, sí, en Management Science. ¿Y qué vendrían a ser ciencias gerenciales? Pues con la traducción semántica ya en la práctica en Ecuador tienen ingeniería comercial. Vendría a ser, pues yo calculo que algo similar, ¿no? La especialización fue en negocios internacionales. Regresé a Ecuador efímeramente después de terminar el bachelor. Y fui profesor universitario en la Universidad Católica de Guayaquil. Estuve allí enseñando contabilidad financiera por un semestre. Y luego, pues, tratando de profundizar mis conocimientos, es que llego a Londres. Ya hablaba inglés, eso me ayudó a subir rápidamente en algunos trabajos, especialmente al comienzo, cuando hacía trabajos muy básicos, como le comento, lo de limpieza. Luego fui reponedor en un supermercado y como que me ascendían rápidamente a ser supervisor. Perdóneme en la insistencia en lo académico, pues le reitero, es muy importante conocer la formación de quienes aspiran a la presidencia de la República. Claro. Tras este bachelor en los Estados Unidos podemos deducir de lo que se publica en algunos reportes en redes sociales que usted ha realizado luego posgrados en la capital británica en finanzas en la Universidad de London South Bank, y también algún reporte de
primicias se le señala con estudios en la Universidad de Oxford. ¿Podría comentarnos sobre estas dos experiencias académicas? Sí, a ver, en medio de estas dos hice también dos maestrías más, no solamente la maestría en finanzas, banca de inversión en London South Bank University. En base a esa maestría hago después mi carrera bancaria, pero al terminarla y al tener mi negocio también, hice otra maestría, esta de marketing y comunicación en la University of Greenwich, que me quedaba pues también cerca de la oficina y era muy buena en comunicación. Y una tercera maestría la hago en Francia, en el ESSEM Business School. En esta universidad francesa estudio marketing estratégico. Y finalmente una de las pasiones la hice en la ciudad de Murcia, ya esa vía telemática. Hice la cuarta maestría online en marketing político. Pero entre la tercera y cuarta maestría estudié en la Universidad de Oxford. Siempre mi tema aquí ha sido la ayuda a los migrantes, ha sido el apoyo a los migrantes, especialmente para que consigan mejores empleos. Ha sido en realidad la movilidad laboral. Entonces hice un diplomado en la Universidad de Oxford en movilidad, en migración y movilidad laboral internacional. Quería pues no solamente tener el contacto y la vivencia desde un migrante, sino porque estaba también escribiendo un libro paralelamente, el libro La Fuerza del Migrante, que lo publicamos la primera vez en el año 2019. También pues era importante el reforzar los conocimientos académicos y ver qué es lo que han dicho los pensadores a lo largo de la historia de la migración, que es algo que está muy en boga en Europa, a pesar de que ha sido algo muy longevo en Europa. Bien, vemos que licenciado Tillería, pues, con esto termina mi pregunta sobre el tema académico, y es un tecnicismo esto, pero un tecnicismo importante en Ecuador. ¿Cuál de estos varios títulos de estudio o cuáles ha registrado usted ante la Secretaría de Ciencia y Tecnología en Ecuador, que es un requisito para que sea reconocido aquí para realizar actividades de carácter profesional? El bachelor lo hemos registrado y fue por un tema que aplicamos a un concurso, no me acuerdo cuál fue, hace años, el concurso, y registramos el bachelor. Eso pues es algo interesante, ¿no? Que se necesita registrar en Ecuador. Fíjense que eso no ocurre aquí en Inglaterra, no ocurre en España, no ocurre en Italia, no ocurre en Estados Unidos principalmente, ¿no? Yo creo que es una traba que se le está poniendo a la gente que estudia afuera. Lo lamentable es que incluso dentro de Ecuador, cuando uno termina en una universidad, también tiene que tener un proceso de legalización del título. Se asume que entonces el título sale ilegal cuando sale de la universidad. Pero son esas trabas burocráticas que nosotros venimos a cambiar. Venimos a proponer un reseteo del sistema para que las cosas fluyan mucho más eficientemente. Ahora, licenciado Tillería, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues si bien es importante conocer su formación académica, profesional, también es importante conocer en dónde se ubica usted políticamente, a la izquierda, en el centro, a la derecha, y a partir de ahí, ¿por qué el movimiento Avanza? La mayor parte de su vida usted ha estado en el extranjero, entendemos que no ha tenido vínculos políticos cercanos a la actividad política ni electoral aquí en el país o dentro de el país, pero sería importante conocer cuál es su ideología y por qué y de dónde viene esta cercanía con el movimiento Avanza. Bueno, la cercanía con Avanza es porque estuvimos en Ecuador por 60 días casi, y en Ecuador la democracia ha estado secuestrada por los partidos políticos. Uno no puede ser candidato si no tiene un partido político. Y es importante que la ciudadanía sepa que esto no ocurre en todo el mundo. Esto es una trampa de la dueñocracia de Ecuador. En Inglaterra, por ejemplo, un país que tiene una democracia ininterrumpida más larga que la de Ecuador, la democracia es democrática. Uno puede candidatizarse como independiente y un ciudadano tiene el derecho a elegir entre un independiente y un partidario político.
De hecho, en mi caso, yo gané las elecciones como independiente. No necesité transar con un partido político, afiliarme a un partido político, hipotecar mi conciencia a un partido político, ni alquilar un partido político. Y lamentablemente son prácticas que en Ecuador son secretos a voces. Estuvimos en conversación con varios movimientos políticos para que nos permitieran participar en unas primarias. Y luego me di cuenta de que las primarias eran un show, excepto en Avanza. Fue el único partido que no tenía dueño. El resto de partidos como que tenían pues un dueño, y el dueño, esto es público y notorio, ojo, el dueño 2 semanas antes de las primarias normalmente salía de la mano del candidato levantándole la mano de que él va a ser el ganador 2 semanas antes de las primarias. O sea, 2 semanas antes de las elecciones ya se sabía quién iba a ganar en el resto de partidos. Es decir, el dueño le decía a su gente, este es y punto, no participa nadie más. Eso es algo que me gustó de Avanza, que incluso ahora hay compañeros del partido que no están de acuerdo con nuestra candidatura. Ese es el precio que uno tiene que pagar muchas veces, esa disidencia es la que uno tiene que pagar por la democracia. Avanza, y por eso Avanza licenciado Tillería, ha perdido nexos con quien sí fue su fundador y padre del partido, Ramiro González, quien fue un colaborador cercano a Rafael Correa. Tuvo muchos problemas de carácter legal, se encuentra asilado en el Perú. ¿Hay nexos todavía con él de Avanza o se han cortado totalmente? Bueno, yo asumiría que se han cortado totalmente porque, bueno, nunca he hablado con él. Nunca me han dicho tenemos que consultar con alguien en la trastienda, con alguien que tenemos que llamar como los Power Rangers a Sordon, ya que solamente pueden hacerlo vía Zoom o lo que sea. No. Y de hecho creo que precisamente porque ese padre fundador, como lo llama usted, se fue a otro país repentinamente, quedó esa crisis de liderazgo y ahí es donde han emergido un par de grupos, 2, 3 grupos, que de alguna manera tratan de ocupar el espacio de liderazgo. Si tuviese dueño el partido, o si claramente ese líder fuera el dueño, no hubiese pues esta crisis, ¿no? Simplemente el dueño dice así es y así es, ¿ya? Con lo cual, quizás esa coyuntura es lo que ha permitido que Avanza florezca como el único partido realmente democrático del país. Y bien, porque cuando se trata de partidos democráticos, uno puede timonear de una mejor manera cuál va a ser la ideología del partido. Le pongo un ejemplo, ¿no? Como el Partido Republicano del año 2016, donde, claro, el favorito era Jeff Bush, hijo de un expresidente, hermano de otro expresidente, pero luego aparece Donald Trump y le da un giro más nacionalista al Partido Republicano. Entonces vemos que cuando hay las primarias republicanas hay unos 10 candidatos y cada uno trata de girar de alguna manera dentro de un espectro de centro-derecha al Partido Republicano, ¿no? Algunos serán un poco más liberales en lo económico, otros más nacionalistas, otros serán de alguna manera más conservadores en el aspecto social, en fin. Pero se trata de, cuando viene un líder, timonea un poquito dentro del espectro. Lo mismo está ocurriendo con Avanza. Avanza yo diría que es un espectro ideológico, no solamente una única ideología. Y quizás esa es una de las principales diferencias con el resto de partidos. ¿Usted aspiraría, propondría dentro de su plan de gobierno, licenciado Tillería, terminar con el régimen de partidos aquí en Ecuador o reformarlo sustancialmente? Sí, bueno, nosotros apuntamos a cambiar la Constitución. Y en esta Constitución nosotros queremos abrir el abanico para que se mantengan los partidos, pero abrir el abanico para que participen también los independientes. No solamente a nivel presidencial y vicepresidencial, sino también para la Asamblea Nacional. Explíquenos, por favor, explíquenos, por favor, cómo es la situación allá en Londres. Muy poco conocemos de la política británica. Lo que sí sabemos es que hay 2 poderosos partidos que dominan la política británica: el Partido Conservador, el de los Tories, como se los conoce, y el Partido Laborista, que son quienes usualmente están en el péndulo en los altos niveles de poder y han contado sucesivamente con los presidentes parlamentarios allá en Inglaterra. Pero hay
una docena o más, casi una veintena en total de partidos y movimientos, como existe en todo lado. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo engrana con lo que usted nos señala ha sido su experiencia, que como independiente se candidatizó y llegó a ocupar una silla en el gobierno municipal de Londres? A ver, bueno, lo primero es el sistema de partidos. Uno puede inscribir un partido muy rápidamente, muy fácilmente, ¿ok? Necesitas poco más de unas 20 firmas y ya está, ¿ok? Y tiene que pagar una inscripción de unos $200, $200 más o menos, sí. Entonces, armar un partido es relativamente fácil. Sin embargo, uno no necesita... Ingresar a un partido, decía usted, o armar un partido. Como independiente. ¿Cómo? Decía, ingresar a un partido o armar un partido. No, armar un partido. ¿Ya? Entonces, armar un partido es fácil. Sin embargo, uno no necesita armar un partido para participar. Puede participar como un independiente, sin partido. ¿Y qué hacemos para que en la papeleta no haya, en lugar de 17, 170 candidatos, ¿no? Para toda elección popular, digamos, cojamos el ejemplo de la ciudad de Londres, para ser candidato a alcalde de Londres, uno no tiene que recoger firmas, no tiene que pertenecer a un partido, simplemente tiene que ser un buen ciudadano y nada más. Va y se candidatiza, pero para candidatizarse necesita pagar inscripción. 10.000 libras esterlinas, vendrían a ser como unos $13.000 americanos, de inscripción. Si saca más del 5% en las elecciones, recupera, tiene reintegro, recupera su depósito. Si entró de chimbador solo para estar en la papeleta y saca menos del 5%, perdió sus 10 luquitas, como decimos en Guayaquil. Y esta es una de las cuestiones que venimos a plantear acá en Ecuador. ¿Qué pasaría si en las últimas seccionales, cuando hubo aquí en Ecuador 63.000 candidatos, qué hubiese pasado si les hubiésemos cobrado 10.000 de inscripción? No $13.000 o 10.000 libras esterlinas, $10.000. Tuviésemos 630 millones de dólares. Y mejor aún, ¿qué hubiese pasado si no le hubiésemos pagado las campañas políticas? Nos alcanzaría para duplicar el bono solidario, nos alcanzaría para pagarle a todos los jóvenes una maestría. Que a ellos sí, aunque sean muy pobres, les cobran la maestría. Y yo creo que es mucho más altruista financiar la carrera universitaria de los jóvenes que financiar la carrera política de los políticos. Y bueno, aunque tengamos algún debate, nos estamos dando cuenta que el primer mundo no le financia la carrera política a los políticos. Lamentablemente lo estamos haciendo en nuestro país en vías de desarrollo, o diría yo, en vías de subdesarrollo. Porque nos damos cuenta de que el primer mundo ha aplicado algunas reformas para que los políticos más bien sean los que tienen que amarrarse el cinturón y que ellos tengan salarios mucho más modestos. Le pongo otro ejemplo. Yo soy concejal de la ciudad más rica del mundo en términos per cápita. Si el día de mañana la ciudad de Londres me quiere quintuplicar el sueldo, no quiebra. Lleva 14 años seguidos en superávit. Por allí pasan 3.8 trillones de dólares al día. 3.8 trillones de dólares al día significa que para financiar Ecuador por el resto del año harían falta tan solo 1 minuto del dinero que pasa por la ciudad de Londres. Sin embargo, mi sueldo es de medio salario mínimo vital. Es decir, si yo entrara por plata, me sale más a cuenta ser camarero, me sale más a cuenta ir a trabajar a un hotel. Es decir, es un voluntariado prácticamente lo que hace. Prácticamente, claro. Obviamente hay un pequeño estipendio por los gastos de movilización, en fin. Y yo quisiera que la política ecuatoriana se parezca un poquito más a esta. Que los ciudadanos independientes pudiesen participar, que los sueldos sean mucho más escuetos. Y de hecho, aprovecho pues este medio, especialmente porque es de Cuenca y desde aquí nace este proyecto político desde Cuenca, para anunciarles que un grupo de asambleístas, esperamos que sean todos quienes están de alguna manera haciendo campaña paralelamente a nuestra campaña, hemos decidido comprometernos de llegar a la asamblea. Punto número uno del día será disminuir el sueldo de los asambleístas a un máximo de 3 salarios mínimos vitales. Nosotros pensamos que un asambleísta gane el equivalente a 12 salarios mínimos vitales es criminal en un país pobre. Bueno, ya está perdiendo ahí el voto de unos 150 ecuatorianos. Bueno,
Quizás los asambleístas no estén muy contentos con esta propuesta, pero es parte de la reforma, del reseteo del sistema que nosotros queremos. Ahora, licenciado, ¿qué es lo que le ha motivado? No solamente los asambleístas, sino que todos los funcionarios de elección popular tengan que vivir un poco más acorde a cómo vive la gente. Ojo. Ahora, licenciado Tillería, teniendo usted una vida política activa en otro lugar del planeta, en este caso en el Reino Unido, el haber vivido prácticamente muchos años ya fuera del país, ¿qué es lo que le ha motivado a usted a retornar al país? Y usted nos comentaba que este proyecto político ha nacido aquí en Cuenca. ¿Podría comentarnos quién es ese equipo político de aquí de la ciudad con quien se ha armado esta propuesta? Sí, bueno, la motivación quizás es la misma cuando usted le pregunta a un migrante ecuatoriano que vive en Nueva York y le dice, oye, ¿por qué no gastas $100 para irte a las playas de Puerto Rico, sino que te gastas $700 para irte de vacaciones a Ecuador, cuando todas las revistas de turismo dicen, no vayan a Ecuador que está peligroso? O la misma respuesta que puedes encontrar de parte de un ecuatoriano que vive en Madrid, a quien le pueden prestar para su casa a 40 años plazo, al 3% de interés anual, y le dices, oye, ¿por qué sigues viviendo 4 personas en una habitación? En lugar de comprarte tu casa, que te dan muchas facilidades en España. Sino que más bien coges tu platita, todos tus ahorros, y los mandas a Ecuador para terminar el segundo piso de la casa en un barrio peligroso. Lo mismo le han preguntado a Luis Felipe Tillería, ¿por qué si de alguna manera tienes una carrera en la ciudad de Londres, tú eventualmente puedes de aquí a unos años llegar a ser alcalde de la ciudad de Londres, que es una de las principales del mundo? ¿Por qué quieres ir a hacer campaña a Ecuador y vemos que cuando estás allí tienes que usar chaleco antibalas y es peligroso? ¿Por qué? Y la respuesta es la misma. Los migrantes siempre nos la hemos jugado por Ecuador. Siempre. Incluso en el COVID, cuando el gobierno español, cuando el gobierno británico, el gobierno americano mandaba unos cheques para que la gente que no había podido trabajar de alguna manera pudiera vivir, cogían ese chequecito y lo mandaban a Ecuador. Y vemos pues la prueba de ello es que las remesas repuntaron, especialmente cuando peor estábamos en Ecuador. Y yo creo que ha llegado el momento de hacer esos sacrificios y esos cambios y esos aportes que podemos hacer los migrantes, no solamente en materia económica, sino hacerlos también en materia política. Y en ese sentido nosotros queremos trabajar. El equipo pues ha venido pues siendo socializado con varios compañeros. Quizás las 2 personas más notorias son Cecilia Ordóñez, ella es candidata también nuestra a la asamblea. Otra persona que no es candidato es Renato Arias, y bueno, ellos le han dado conjuntamente con otros compañeros como Diego Rosero, en fin, muchos nombres, que Jimmy Galarza, algunos compañeros que son candidatos también a la asamblea. Algunos de ellos que está mencionando usted son cuencanos, o le entendimos mal de que su iniciativa tenía algunas raíces que se habían fundamentado en Cuenca. No, cuencanos. A ver, obviamente hoy ya es un movimiento que está en todo el país, pero principalmente cuencanos, algunos de ellos viviendo en Cuenca y otros de ellos, como por ejemplo lo he mencionado a Renato Arias. Él es cuencano, pero vive en Londres. Ya. Hecho, y allí valdría la pena complementar con lo que le preguntó ya Rosana, su ideología, licenciado Tillería. Yo soy liberal clásico. El liberalismo clásico, y eso es algo importante, ¿no? Porque a veces en Ecuador, especialmente en Ecuador, uno trata de alguna manera simplificar y dejar de indagar y dice de izquierda o de derecha. Y a lo largo de la historia, esa izquierda y derecha ha sido más izquierda y ha sido más derecha, la misma ideología. Por eso es importante que la gente sepa que nosotros tenemos, este proyecto político tiene una ideología súper clara. Somos liberales clásicos. ¿Y con qué se come eso? Nosotros creemos en el gobierno, pero un gobierno limitado. Un gobierno que esté limitado a 4 funciones: seguridad, justicia, educación y el bienestar social. Que eso no tiene nada que ver con socialismo. El bienestar social tiene que ver con el principio de subsidiariedad, de la salud y de las pensiones jubilares. Nosotros pensamos que en esas 4 áreas el Estado tiene que estar muy presente, el Estado tiene que ser muy fuerte. Pero en el resto tienen que ser los privados.
Porque si no, y especialmente en Latinoamérica, y especialmente en Ecuador, allí está el robo. Cuando el Estado es dueño de una aerolínea, no tiene nada que hacer allí, no está dentro de las 4 funciones. Cuando el Estado está manejando el petróleo, no tiene nada que ver nada con esas 4 funciones. Cuando el Estado es el cliente único de la electricidad y es el intermediario de la electricidad, tenemos lo que tenemos el día de hoy en Ecuador. Tenemos sindicatos que ganan hasta $15.000 y lo peor de todo es que no hay luz. Entonces tenemos un sistema de petróleo en el cual hoy por hoy Petroecuador pierde plata. Imagínense, perder plata cuando sale plata de un hueco, plata, 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 y pierden plata. Que cuando tenemos el sistema eléctrico, Ecuador tiene el potencial de tener energía solar, energía eólica, energía nuclear, que es rara en el mundo, energía hidroeléctrica, tenemos el doble de afluentes para generar el doble de electricidad de lo que necesitamos. Y no tenemos luz. Y después de 50 años seguimos rezando para que llueva. Y de alguna manera ya lo hemos normalizado y algunas personas que están con el gobierno dicen, bueno, pero no le eches la culpa, el problema es que no llovió. Como que si fuera la única fuente de energía. El problema es el modelo y nosotros venimos a resetear el sistema. Venimos a resetear este modelo porque nosotros, especialmente quienes hemos vivido fuera, no le encontramos ningún pecado a que el día de mañana, por ejemplo, unos amigos cuencanos hagan fondo común y digan, ¿sabes qué? Uno de nosotros tiene 30 hectáreas que hemos heredado y no las utilizamos. Y bueno, como vivimos en el exterior, se nos haría difícil comenzar a manejar una cosecha. Usted sabe que... Licenciado Tillería, si me permite, para un poco más sustentar su posición política, usted nos dice que es un liberal clásico. Allí tendríamos que preguntarle si está más en la línea de Adam Smith o del austríaco Friedrich Hayek. Y también quisiera preguntarle qué es lo que piensa sobre esa nueva rama del liberalismo que ha captado ya poder en varios países del mundo, incluyendo Argentina con Milei. Esa teoría política que va ganando adeptos conocida como de los libertarios. Bueno, a ver, lo primero sería, yo creo, más bien de la línea de Locke, de Inglaterra, pues es la línea liberal anglosajona. La diferencia quizás con Milei es que en la parte filosófica, y bueno, lo ha aclarado muchas veces Javier Milei, él es más anarcocapitalista. Él en realidad piensa que el Estado es el enemigo. Yo veo que ya en la práctica está tratando de trabajar muy bien con el Estado, pero con un Estado limitado. Entonces creo que, bueno, la principal diferencia entre el libertario y el liberal es que el libertario piensa que el Estado es el enemigo y el liberal cree en el Estado. O sea, la esencia de la filosofía es un gobierno, pero limitado a las funciones que acabo de mencionar. Educación, justicia, seguridad y el bienestar social, que incluye la salud. O sea, nadie puede quedarse sin atención médica por ser pobre. Y creo que el Estado tiene que garantizar las pensiones jubilares de los más pobres. Eso no existe en Ecuador. En Ecuador, lamentablemente, el Estado se metió incluso a manejar un banco. Varios bancos. Tiene aerolíneas, tiene empresas de agua potable, eléctrica, en fin. Y allí deberían estar los privados. Y más bien, en las 4 funciones de que debería estar el Estado, nos damos cuenta de que no hay justicia. Los pillos andan sueltos. Y la gente está enrejada. La gente honesta tiene rejas en sus casas. No hay seguridad. Lamentablemente, matan a 15 personas al día. Ahora, licenciado Tillería, es una herramienta para la movilidad social. Ahora, licenciado Tillería, de que el Estado no da jubilaciones a los más pobres. Se ha considerado aquí en el país que tener 16 binomios a la presidencia y vicepresidencia de la República es definitivamente excesivo.
han salido ya números, las empresas de marketing, encuestadoras de investigación están sacando ya los resultados de sus investigaciones. Tenemos dos posibles binomios que estarían llevándose ya más del 50% de la votación. Está por un lado el presidente Daniel Noboa, presidente candidato, y estaría también la candidata del correísmo, Luisa González. El resto de candidatos no llegan siquiera a los 10 puntos. Según la más reciente encuesta de Cedatos, que salió hace muy pocos días, en el caso de su binomio alcanzaría el 0,3%. ¿Cómo ve usted? Cierto es que estas son lecturas de este momento y que ni siquiera ha arrancado la campaña electoral, muchas cosas pueden cambiar. ¿Usted considera que puede enfrentar este proceso electoral tal y como nos muestran y se exponen los números en este momento? Bueno, también hubo otra encuesta de Maluk Research en la cual estábamos terceros, en otra estábamos cuartos en estas encuestas, que efectivamente son fotos del momento. Hemos promediado en estas dos encuestas cerca del 5%, nos ponen algunas terceras, algunas cuartos. Pero nosotros seguimos trabajando como si no tuviésemos un voto. En cuanto a los dos binomios que están muy altos, especialmente en la encuesta de en la encuesta de Cedatos, bueno, o sea, yo creo que eso pues nos da mucho más entusiasmo, mucho más ánimo. En la encuesta de Omar Maluk usted alcanza el 3,4%. En la última sí, en una anteriormente 9%. Claro, usted ve una gran dispersión, entre 9 a 3%, 3 punto algo por ciento. Sí, promediamos cerca de 5 o 6 puntos entre las dos, que fueron con 2 semanas con 2 semanas de diferencia. Claro, en la de 9 puntos estábamos terceros, en la otra estábamos cuartos, pero también ponen a Luisa González y Noboa como primero y segundo. Esta de Maluk lo pone a Luisa González como primera. Cedatos tengo entendido que pone a Noboa como primero. El hecho es que a nosotros nos llena de muchísimo entusiasmo que la encuesta de Cedatos nos pone exactamente penúltimos. Tan penúltimos Cedatos como Cedatos mismo puso en el 96 a Abdalá Bucaram penúltimo y puso a Lucio Gutiérrez penúltimo, Cedatos, y luego ganaron sus elecciones. Con lo cual parece que se nos están alineando exactamente los mismos astros. No quiero decir que son malos encuestadores, sino que quizás pues la gente ve a alguien de Cedatos y muy probablemente no es lo suficientemente honesto. Bien. El tiempo se nos va... El destino va cambiando a lo largo de la semana. El tiempo se nos va agotando, licenciado Tillería. El tiempo se nos va agotando desgraciadamente. Yo quisiera, en lo que será mi pregunta final, es indagar con usted cuál es la visión de país que usted tiene. ¿Qué le ha motivado a asumir ese gigantesco reto aquí en Ecuador? Un país que está con enormes problemas institucionales, con grandes desequilibrios económicos entre su gente, en donde prima la corrupción, la delincuencia. Sabe que estamos en el marco de este conflicto armado interno que lo combate el presidente Noboa, un país altamente endeudado y sin claridad para un mejor desarrollo económico en el futuro. Hace muy pocos días hablábamos con Paco Moncayo, creo que no necesito presentarle, usted sabe exactamente quién es Paco Moncayo, y él al tiempo de criticar la profusión de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República decía: solo un loco o un patriota podría intentar candidatizarse actualmente, sabiendo que él fue también candidato a la presidencia de la República en alguna ocasión. Y él decía: si no es loco o patriota, es alguien que persigue otro tipo de intereses de sectores que no representan precisamente al interés público. Con este marco, ¿cuál es su visión de país? ¿Qué es lo que usted pretende? ¿Qué cambios quisiera hacer en Ecuador y por qué ha decidido usted asumir este gigantesco reto? Bien, simplemente terminando con la anterior intervención, el mismo Cedatos ponía de favorito en el 2003 a León Roldós y a Otto Sonnenholzner en el 2023. Los resultados están en la mesa, no llegaron en la segunda vuelta. Por eso estamos muy animados de que Cedatos nos da exactamente el penúltimo lugar que le dio a dos expresidentes. Somos parte, de acuerdo entonces a las palabras de
del general Moncayo, a quien le mando un gran saludo. Somos entre patriotas y locos, porque venimos a resetear el sistema. Venimos a prometer que se van todos, sean correístas, anticorreístas, socialcristianos, se van todos. Solo se quedan los honestos, y estamos a punto de finiquitar ciertos acuerdos con varias empresas de recursos humanos para comenzar a receptar masivamente los currículums de las personas honestas que irán a reemplazar a las personas que muchas veces han gobernado todos esos mandos medios, que también han tenido muchísima corrupción. Y hablo no solamente de las personas que toman las grandes decisiones y reciben las grandes coimas, también hablo de un profesor que recibe una botella de whisky para pasar a un estudiante en lugar de formarlo. Se van todos. Nosotros vamos a hacer el reseteo del sistema, y ese reseteo del sistema también tiene algunas grandes propuestas, como por ejemplo, nosotros en el aspecto económico queremos que Ecuador sea un centro financiero, logístico y tecnológico internacional. Nosotros queremos que aquí vengan 400 bancos, donde en una economía dolarizada fácilmente pueden existir. Aquí en la ciudad de Londres hay más de 1000 bancos, y como dije, pasan 3.8 trillones de dólares al día. Lamentablemente Ecuador ha tenido unas leyes mañosas que ha dejado el negocio de la banca para una argolla de 5 familias que manejan el 90% de los depósitos. Y por eso tenemos tasas de interés de cerca del 30% para el microcrédito. Cuando normalmente en los países desarrollados, en Corea del Sur, en Irlanda, en España, en Estados Unidos, en Panamá las tasas de interés son del 3, 4, máximo 5% anual, a 30 años plazo. Y la gran diferencia de esto, y disculpe que me extienda en esto aquí, la gran diferencia es que cuando te prestan solamente a 5 años plazo, al 23% de interés anual, yo sé que prestan hasta el 30, pero pongamos el 23, para explicar por qué el 23 no sirve. Estamos hablando de que un préstamo de $40.000, por ejemplo, que ya te ayuda a comenzar alguna siembra o algún negocio o algún comercio, tú terminas pagando $1.100 al mes por un préstamo de $40.000. Pero ese mismo préstamo de $40.000, si lo pudiese sacar a 30 años plazo al 3% de interés anual, por los mismos $40.000, en lugar de pagar 1.100, pagarías $168 mensuales. Esa es la gran diferencia de por qué hay trabajo en este país. Porque con 1.100 pudieses pagar la cuota de 168 y en Ecuador 2 sueldos. Allí está la reactivación económica. Y no necesitamos que el gobierno te condone los préstamos, te dé 3.000. No, porque eso no sirve. Hay tanto dinero en el mundo y lo que necesitamos hacer es eliminar las leyes malas que no permiten que la banca extranjera venga a competir de igual a igual. Incluyendo... ¿Cómo vio, entre paréntesis, esa condonación de deudas que ha hecho, me parece que en 3 instituciones, Noboa, la última en el Banco de Fomento, que se encuentra en proceso de cierre, y también la omisión del cobro que ha anunciado el presidente Noboa en las planillas eléctricas para 3 meses dentro de este año? Bueno, es una locura, ya lo puse en Twitter, en X. Es una locura, y lo lamentable, obviamente tiene su fondo electoral, yo creo que no le rendirá réditos. Estamos hablando de que hay 22.000 familias que se van a beneficiar por esa condonación de Ban Ecuador, son 22.000 transacciones en realidad. Creo que los medios de comunicación le están haciendo bastante bulla a eso de allí. En todo caso, ese dinero va a salir de los impuestos de todos los ecuatorianos. Estamos hablando de cerca de 170 millones. Si uno divide eso para los 18 millones de ecuatorianos, le viene a salir más o menos que cada familia de 5 miembros está pagando 35 por la condonación, y más o menos, según nuestros cálculos, va a estar pagando adicionalmente otros $70 cada familia por porque de alguna manera pues se va a tener que financiar eso allí. Están financiando las familias por este paquete cerca de $100 por familia. Es decir, si a usted no le están condonando las deudas, a usted le están quitando $100. Si a usted sí le están condonando las deudas, bueno, enhorabuena, se ha quedado sin deuda, pero va de alguna manera a haber un recorte de $100 en su calidad de vida. O le van a subir los impuestos en algún momento, o va a haber ese... No, ahora sí, aunque tenemos que decirlo, entonces, es muy interesante escucharle, licenciado Tillería. Lamentablemente tenemos otro invitado a la espera y tenemos que terminar este diálogo, dejando por supuesto abierta la oportunidad para que ojalá presencialmente podamos nuevamente tenerle a usted en este medio de comunicación. Sí, claro que sí. Bueno, pues un saludo a
a todas nuestros compatriotas de Cuenca. Cuenca es la cuna de nuestro proyecto político, la gran devolución. Nosotros queremos devolverle 369 empresas públicas a la ciudadanía, que ustedes tengan las acciones de esas empresas en sus bolsillos y todos los años reciban dividendos. Que los políticos ya dejen de administrar esas empresas que están por fuera de la educación, salud, seguridad y justicia. Y enfocarnos como Estado a esas 4 funciones. De ahí en adelante nosotros queremos hacer estas reformas para que las familias dejen de estar separándose en las fronteras o en los aeropuertos. Nosotros queremos hacer las reformas que el primer mundo hizo cuando todavía no era primer mundo. Para que la gente no tenga que emigrar. Para que el primer mundo esté aquí en Ecuador. Bien, muchísimas gracias. Nuevamente han escuchado a Luis Felipe Tillería. Él es licenciado especializado en bienes raíces, es concejal en el municipio de Londres, tiene 3 maestrías, de lo que pudimos captarle algún diplomado adicional en Oxford. 4, gracias. Empresario guayaquileño y de hecho tiene esa característica de ser un primer concejal latinoamericano en el gobierno local de Londres. Son las 8:20. Seguridad es confianza.